yo nunca quise presentarme a Eurovisión porque lo veía un cuadro. Yo siempre he sentido como que he tenido un superpoder. Yo crecí de una manera peculiar, era una niña un poco rara, la única mormona que había en el grupo del colegio. Yo estoy aquí gracias a, evidentemente, gracias al coño de mi madre, pero gracias a que llegaron esas personas y le dieron a mi madre el impulso y el valor que necesitaban. La música ha sido algo que ha dado muchísimo dinero, que sigue dando muchísimo dinero, pero que a los artistas nos hacen creer que no está dando tanto dinero como pensamos. Bueno, pues como estamos grabando, pues doy bienvenidos más a otro capítulo de nuestro Acorde Prohibido. Hoy nos vamos a poner musicales. Bien, feliz de nuevo. De más, porque bueno, nos acompaña Ruth Lorenzo. ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenida. feliz de estar con vosotros, la verdad. Sí. Gracias. Muchas gracias, Gracias a ti por venir. Vosotros. Es un placer. Bueno, vamos a hablar de la música como amplificador de placer Ajá, y me de encanta. afrodisíacos. ¿Cómo has tenido esto, Rubén González? ¿Qué nos traes esto de música Pues traigo afrodisíaca? muchas canciones de... Bueno, siempre me gusta intentar forzar un poco los estilos, los géneros y en la época temporal, ¿no? Dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti, eso me ha encantado. Darlo y todo. hoy bien, no ha sido... O sea, creo que la música ha desarrollado como que otro tipo de placeres, que luego hablaremos de ellos, no tan a lo mejor afrodisíacos o carnales, que a priori es lo que primero se le suele venir a alguien a la cabeza, pero hay cosas interesantes aquí, hay cosas interesantes. Muy bien. Dios mío, que sí, Bueno, es Miguel verdad, siempre Larrazabal, ¿cómo muy estás? ¿Tú qué interesante. piensas? ¿La música es un afrodisíaco real? Sí, vamos a ver. Primero, vamos a empezar duro. Vamos a decir que la ciencia no ha avalado ningún afrodisíaco. Ninguno. O sea, ninguno. A pesar de que desde el principio la humanidad, el Homo sapiens aparece en este planeta y lo primero que le importa es voy a ver qué brebajes, qué rituales, qué objetos puedo hacer para atraer a otra persona, ¿no? Para aumentarle el deseo. Pues la ciencia nos dice, muchachos, muchachas, no podemos certificar que haya ningún afrodisíaco. Dicho esto, por la sustancia per se, ¿no? Dicho esto, como tenemos este cerebro tan maravilloso, resulta que, ahora ya hablaremos, ya veréis que, por supuesto, la música va a ser por los ritmos, la voz. Ruth, tú que tienes una voz tan particular, Gracias. de verdad, es muy, muy seductora, muy afrodisíaca, ¿sabes? Ah, mira, la voz pues tiene mira, muchísimo que ver. Fíjate que el primer agujero que tenemos es el oído y va directo al cerebro. O sea que la voz, tu voz es un arma musical, por supuesto es un instrumento musical y un arma tremenda afrodisíaca. Wow. Así que Yo fíjate creo que Ruth lo sabe esto. De que yo creo que un arma, también. claro, ella es consciente. Más que, ¿sabes? Yo siempre he sentido como que he tenido un superpoder, ¿sabes? Es como mi superpoder. Y me encanta porque yo crecí de una manera peculiar, era una niña un poco rara, la única mormona que había en el grupo del colegio, por mi familia es mormona. Entonces siempre era como la oveja negra, el bicho raro, la apartada. Y sentía que cuando cantaba tenía un superpoder que hacía que todo eso fuese mucho más pequeño que lo que estaba pasando cuando cantaba. Entonces siempre he sentido eso, siempre he sentido como que... ¡Bam! ¿Sabes? Entonces sí. Como electricidad. Bueno, habéis Claro. visto Billy Elliot. Sí, Guau, bueno. Eso me encanta cuando dice, ¿pero qué sientes cuando bailas? Lloro Dice, en cada... como cada vez que veo la película, electricidad. sí. Yo creo que al Es una de las final- películas que sí. más me... que me Es motiva. un superpoder. Ponen los Clash que me flipa, ¿sabes? Sí. Es una película que a mí me encanta. Lloro en cualquier... A lo mejor en la esfera final, cuando ya Tienes es tu mayor... parte sensible. Hostia, mogollón. Todo el mundo tiene su parte sensible. Hay gente que no la Que tú- suelta sí. y hay gente que sí. Claro. De hecho, la suelta. extiende esa parte sensible y vamos a empezar con un poco de música. Pues mira, Afrodisíaca. he cogido esa parte tuya, además que nos hemos leído el pensamiento, esa parte, la voz, por lo menos para mí, Bueno. y no creo que sea desde luego el único, pero sí es cierto que una mujer con carácter, con fuerza, me parece lo más afrodisíaco de la hostia, vamos, y en este caso he escogido una canción de Ruth Lorenzo que...
Mira. Además que casualidad. además que rompe mucho con la trayectoria, a lo mejor, que la gente puede estar un poco más, te puede tener más identificada, que es Woman, que yo creo que es una canción que sale mucho de registros. Aunque ya, bueno, por dejarme, yo soy el que habla un poco de música y siempre intento meter un poquito de... ¿Ha dicho un poco? Un muchísimo. No, para. Porque, Un poco, porque en dice, esta no, temporada luego en me estáis edición. trayendo Nos artistas, tiene fritos en cantantes, edición. y a mí me encanta este rollo. Y aunque solo por hacer Another Day, que la grabaste junto a Jeff Beck, que Jeff pues Beck. es que yo por eso ya es para ponerte un piso, ¿no? Yo, sabes que he trabajado con él en varias ocasiones. Trabajé con él en uno de sus últimos discos, en una de las canciones que se llama Tribal, que compuse junto a él. Y al final la composición iba a ser para una colaboración con un artista, con otro artista, y no sucedió esa colaboración y dejaron mi parte de screamer. O sea, yo soy muy buena screamer, esto no lo sabe casi nadie. Y entonces tengo esa canción con él que se llama Tribal, que soy la screamer del tema. Qué guay. Eso muy afrodisíaco no creo que bueno, sea. pero hostia, o sea, te quiero decir, pero lo que mola es que tienes esos registros y que, para quien no sepa quién es Jeff Beck, pues es que es uno de los grandes de los años 60, de toda esa swing in London que llenó de luz y color ese Londres de posguerra. Los Beatles, los Who... O sea, estamos hablando de su banda, el paso por The Yardbirds, donde estuvo Jimmy Page de los Led Zeppelin y Eric Clapton, mítico Eric Clapton. O sea, la gran banda de guitarristas pues fue ella, y Jeff Beck es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, y que tú participes, o sea, que colabores junto con él es como que para ya te digo, para rendir. Que no está mal. O sea, es los Rolling Stones de la guitarra. Claro, total. desde luego. Y esta canción, Woman, que yo creo que a mí me mola porque tiene también una fuerza brutal y sí me parece mucho más sexual. Tienes la colaboración con Raiden también es también muy explícita, ¿no? O sea que eres una tía en ese sentido muy racial, y esta canción me mola porque es una canción muy contemporánea, pero que tiene muchos ecos soul, muchos ecos de blues rock. Recuerda mucho a Janis Joplin, ¿no? Si se equivocan algo se lo puedes decir, ¿eh? No, es que está Porque él ahí, está todo Hombre, intenso. Y encima con esa Se nota que te producción gusta la música. Me gusta Te mucho. gusta. Y tiene esos giros contemporáneos a lo rollo Imagine Dragons, ¿no? Claro, que también es muy tiene un tal. poco ahí, sí. Y esa canción como que me flipa, y tengo os dejo un par de estrofas. Yeah. Mi cuerpo, mi elección, mi derecho a decidir. Es un mundo de hombres y yo solo soy una niña. Terminé con esta mierda porque merezco respeto, ¿no? Ole. Que yo creo que es... tiene mucho carácter, y yo creo que, joder, o sea, no hay Vamos a nada escucharla. más afrodisíaco que esto, Vamos de a- verdad. Venga. Los 3 segundos y medio que podemos y luego el resto a la playlist. Que tenemos una playlist donde viene esta canción y otras muchas más, también con la que nos representa Eurovisión, también aparece. Y Eurovisión también lo tocaremos porque Claro, no claro, tenemos que más nos remedio. Pero yo No quiero tenemos más remedio. destacar esta, Maravilla, joder. maravilla. Yeah. Blues rock, nos Sí. encanta. Así hablamos un poquito por encima, decías. Claro. Eso es muy Bueno, sexy. sí, Rusa, Se disfrutan De todos canciones modos, así. como yo soy la dueña de todo, ¿Ah, sí? tenéis mi permiso Venga, para va. ponerla. ¡Qué maravilla! Es lo que tiene ser tu sello discográfico y lo que tiene ser la dueña La editorial. de todo. Sí, sí. Entre otras ventajas, sí. Bueno, Eso es un gran melón, el de la editorial, Pues, en los ¿verdad? tiempos que Hombre. corren, ¿eh? sí, Sí. sí que lo es, sí. Sí, sí. Lo Porque- abrimos otro día, porque este es heavy, ¿eh? De Como la- me ponga a hablar aquí. No, tú no te cortes, ¿eh? Que el otro día estuvimos con Vega y también se Claro. tocó, claro. Es que ha cambiado el mundo Claro. entero, y a la música afecta. Sí, la música afecta. La música ha sido algo que ha dado muchísimo dinero, que sigue dando muchísimo dinero, pero que a los artistas nos hacen creer que no está dando tanto dinero como pensamos. Entonces, lo que sucede es que entregas tu poder, porque no conoces tu poder. Un artista rara vez sabe leer contratos, no porque no sepa leer, sino porque comprender los contratos es importante y porque no es conocedor exactamente de los entresijos de la industria. Pero los sellos discográficos, literalmente, lo único que hacen, o sea, ellos generan una bolsa de contenido y esa bolsa genera mucho dinero y con esa bolsa especulan. Entonces, al final están especulando con tu trabajo. Sí es cierto que en muchas ocasiones te ofrecen
ciertos beneficios, pero eso es solo para algunos privilegiados dentro de esa estructura, no para todos. No, entras en esa estructura y no tienes los mismos derechos. Y ahora que al principio se crearon plataformas de una manera más independiente, como cuando empezó Internet era como para la oveja negra, para el underground, para el que supiese manejar el material. Sin embargo, las grandes se han hecho con ello y ahora ellos son quienes realmente tienen ese poder de gestión, ¿no? El artista creo que recupera 0,001 de céntimos de cada tocata de lo que escuchamos en redes. No me miréis. Sí, sí. No sí. puedo hacer ni el más mínimo No, gesto. pero es lo que tú estás planteando Sí. es una estafa piramidal. Totalmente. En la que juegan con la ilusión y las ganas de gente de componer, de escribir. Exacto. Aparte se apuestan también. Claro, y luego, Entonces, si tú no estás dentro de esa apuesta... Claro, y luego si decides salirte fuera de esa apuesta y armar tu propio camino... Tampoco te dejan. Todo no lo te contrario, dejan. O sea, lo que tienes son como pies encima todo el rato. Yo porque soy resistente y por culera y tengo ese superpoder aquí Claro. que no me lo pueden... O sea, que lo único que podrían hacer es... Ya. quitarme el poder de cantar, ¿sabes? Pero hay maneras de hacerlo y tienes que saber como artista cuál es tu meta, ¿no? Entonces, bueno, es un melón muy grande. Muy grande, y además en este momento es uno de los momentos de la historia, por acotarlo, tampoco... Porque como dice Ruth, es para hablar largo y tendido, es el poder que tienen las multinacionales, sobre todo plataformas de reproducción, YouTube, Spotify, que los controles están fuera de aquí, de las industrias locales, están en un estado de debilidad los artistas y las Y el artistas. famoso algoritmo, ¿no? Claro, se traduce con el algoritmo, ¿no? Pero estamos hablando de... En su bucle parece que no... Estamos hablando de procesos de de acumulación de capital que cada vez están en menos manos. Miren la Razabal. Sí. Vamos sigue a- contándonos más cosas de afrodisíacos. Bueno, voy a contar más cosas, pero hay una cosa que has dicho, Ruth, que me encanta. Y es que, fíjate, en el mundo vuestro, en el mundo de la música, lo que estás contando, no solamente es ese superpoder que tú tienes, que es la voz, y que vamos a hablar de ese superpoder, ¿no? Sino también qué preparación psicológica tan potente, ¿eh? Porque lo que tú has dicho, tengo mucha resistencia. Ajá, eso es un grupo de habilidades psicológicas importantísima, ¿no? El que tú de repente ¿Cómo me regaña? te planteas, uy, aquí podemos, Ruth, ya puedes le he dicho tomarte a la César, le he dicho a palmerita, César, a mí de no todo. me mires con el ruido, Entonces, por favor, todo que si no me eso joden. hace de ti una persona súper, pues muy potente y afrodisíaca también. Porque fíjate que todo lo que tiene que ver con los afrodisíacos, lo que tiene es que alteran, ¿sabes? Estados de la mente, ¿no? Es una cosa increíble. Fijaros, por ejemplo, siempre se ha hablado de determinadas comidas, ¿no? Para pasar a otro ámbito, luego volvemos a la música, claro. porque ya veréis que la música no solamente es la melodía, es también el ritmo que se acompasa con todo lo que son los latidos cardíacos, que es también alucinante, cómo entra y llega a una zona del cerebro que se llama la zona de recompensa, ¿no? Del cerebro y genera dopamina. ¿Os acordáis? La dopamina es una hormona del bienestar. Todo eso hace la música, ¿no? Pero volviendo un poco a los afrodisíacos, que ya os digo que no hay ninguna evidencia científica de que existan, todo el mundo hemos oído hablar de determinados alimentos, ¿no? Por ejemplo, las ostras, ¿no? El chocolate. Pero no está comprobado. No está comprobado. Pero fijaros por Y qué lo que una hablaba yo ostra. contigo antes, lo de la maca. La maca, bueno, luego hay sustancias, la maca es que es un energizante, ¿sabes? La maca es como un ginseng peruano y entonces lo que te hace es como que te energiza, ¿sabes? Pero pensar, ¿por qué creéis que la ostra siempre, o determinadas especies, se ha hablado de la canela, se ha hablado de, ¿sabes?, de determinadas otras especies, ¿no? ¿Por qué creéis que de repente dijeron, estos son productos afrodisíacos? A lo mejor porque no eran tan accesibles. ¡Wow! Eres listísima, Ruth. Eres la bomba, claro. Ruth, eres listísima. Total. Es que tiene- ha dado en el clavo. Las especias, no, ¿por qué está ha dando sido? titulares todo el rato. Porque eran
poquísimo frecuentes, costaba mucho traerlos de las Américas y el chocolate. Exactamente igual. Es un poco que lo prohibido siempre genera mucho. A mí lo que más me pone es lo desconocido, el magnetismo de entrar a un sitio que no sabes, o a la oscuridad. Me encanta eso, pero claro, todo lo que sea prohibido, desconocido, inaccesible, genera ese tipo de... Como buena Escorpio. Sí, desde luego. Exactamente. Lo estabais comentando al principio, lo estabais Claro. comentando que tiene mucho más que ver con el ritual. Porque sí es cierto que Y con la forma. Claro, el ritual es la manera de disfrutar de cada cosa. La ¿no? ostra tiene que ver esto con la es prohibido, forma. voy a Con ir, la claro. forma. Claro. Y con la La textura, ostra ¿no? de vulva. Claro. Hombre, Claro. evidentemente. Claro, tiene esa forma y entonces... yo no sé si son Y ahora afrodisíacas di, o yo no. no la tengo así, joder. di. No, a ver, no vamos- Bueno, pero yo os digo que hay determinadas Tiene una forma que formas sí, pero o me formas encantan las fálicas ostras, y están tal. ahí. Claro, también es porque, como decía Ruth, hombre, no son accesibles tan como otras cosas. Las ostras son caras y tal. La textura de la boca, pero sobre todo hay afrodisíacos que es por la forma. Claro. Entonces el cerebro enseguida Hombre, interpreta claro. una ¿Y narrativa. por qué no, ¿no? ¿Y por qué no te estás metiendo una ostra mientras das de cenar a Y los niños antes que se vayan a la cama? Te No, lo y tomas. aparte, lo que yo creo también no. es que Bueno, ha habido algún momento bueno, de nuestra, depende, si eres muy, muy de nuestra rico, sí. evolución, Sí. que no podíamos mostrar tanto ni el cuerpo ni el placer. O sea, siempre han sido cosas muy prohibidas. Entonces creo que el acto de hacer así, Bueno, me está gustando. No, total. Él está añadiendo- Maravillosa. está añadiendo mucha literatura. estabas Lo que mola. diciendo, pues te quiero comer la vida. Claro, sí, ¿Sabes? sí, sí. Porque el acto de comer es muy placentero. Claro. Y es la única manera no prohibida, aunque luego entró la gula y yo es que la religión me encanta, pero entró la gula y todas estas cosas que hacen que sea también un acto prohibido. Claro. Y la escasez en los alimentos, ¿sabes? O sea, todo eso. Sí. Pero el comer delante de alguien a quien tengas... Pero Hombre, y el comer tú has también puesto es- muchas cosas, mira, la mirada, ¿sabes? La boca, cómo has puesto la boca, por eso las fresas, ¿no? También, fijaros, los frutos rojos también tienen esa historia de atrás de afrodisíaco, ¿no? Y es un poco por el acto de ponértelo así La en voy a la terminar, boca, me da envidia. Como tú quieras. los Para eso higos, están. los higos, ¿verdad? Abrir un higo, Cosas. un melocotón. Bueno, hablando de música que estabas hablando Pero luego, antes, ¿verdad? que Sí, a ver. voy a ver, ¿puedo? Ruth ha grabado has grabado un disco en cinta analógica, tengo este dato, en los estudios de Peter Gabriel, correcto todo. Exactamente. Que esto te va a gustar a ti, por eso te Sí. miro. Sí, Ah, sí, sí, sí. Qué guay. Pues está haciendo un proyecto de rock, puro y duro, Que ya hemos visto ahí el deje que tiene, ¿cómo no va a Sí. ser? que se va a llamar Programazo. Ruth, nuevo proyecto musical. Cuéntanos un poquito de esto. Ruth es la banda que he montado. He querido diferenciar porque yo, como Ruth Lorenzo, tengo ya un perfil muy hecho, ¿no? Trabajo mucho en tele, bueno, canto en un montón de sitios, pero lo que yo siempre he querido hacer, que la industria me ha llevado como por otro camino, ha sido rock. Entonces he montado una banda, he quitado Lorenzo y nos llamamos Ruth. Nuestro primer disco se llama Black Sheep, la oveja negra. Y entramos a componer todo juntos. En esta ocasión lo he hecho totalmente diferente como se suele hacer. Porque antes sí se hacía de esta manera. También la gira, creo que la vas a hacer deconstruida. Exactamente. Lo estoy haciendo todo al revés. Y entonces lo que he hecho ha sido meterme en una sala de ensayo con la banda, componer juntos, dejar que toda esa energía y creatividad, unirla y dejarla fluir y dejar que saliesen canciones. Al final, creo que compusimos unos 40 y pico temas, Wow. de los cuales hemos dejado solo 11. Y esos 11 son los que compusimos en... Hay 2 que fueron el primer día. Yo los llamo las canciones del momento, porque no tardaron en salir, fueron en una mañana, estábamos como súper conectados. Entonces solo han cabido esas canciones. Y resulta que esas canciones tienen todas un speech que te llevan a el reconocimiento de quién eres tú en esencia. A aceptar esa oveja negra, a aceptar ese camino que tienes, que es lo que hay, y
darte cuenta que en ese rebaño hay más ovejas negras como tú. Y entonces estar en un lugar en el que dices, me siento solo, a de repente, ostras, no, hay más como yo. Y este es el discurso hacia donde vamos. Y que ser una oveja negra no tiene nada de malo. Es Para más, yo nada. creo que tiene más cosas positivas, ¿no? Es que como siempre he estado ahí. Ya como que cuando estábamos en el instituto del rock éramos 3 matados, o sea, siempre he sido al margen de todo, pues con lo cual es como hemos vivido, o sea, ¿no? Bueno, Sí, y aparte ya. yo creo que Ruth tiene que ver también, pues, porque tienes una historia también, bueno, diferente. Te criaste en Utah, Me crié en Utah. Estados Unidos. Claro, que estado eso es mormón por donde da la excelencia. vuelta el aire. No sé si habéis estado en Utah. Yo casualmente sí, he yo estado en estaba. Utah. ¿Has estado en Utah? He estado en Utah. ¿Dónde, y tengo una foto en el cartel de Utah. ¡Qué sí, porque fuerte! pasé por Utah para ir a Arizona o al Ah, revés. claro, de Colorado fuiste Fui al Gran Cañón, al Gran Cañón y pasé a Las por Vegas. Utah y a las... Claro. Eso. Y Claro, pasé por ahí. es que el estado que hay en mitad Y de cuidado, Colorado y Arizona. Yo también bueno, estuve Arizona ahí de- también, sí. de- Yendo al Gran Cañón, sí. Que es una zona Es la impresionante. leche. ¿Dónde está Las Vegas? Las Vegas es Nevada. Arizona. Nevada. Nevada, coño. Nevada, sí, perdón. Se me ha olvidado ya. Ya, claro. normal. No, entonces, entre. ¿y por Utah qué tal? Cuéntanos. Cuéntanos eso, sí. Pues mira, yo me fui de Murcia con unos 9 años, cosas así. Nos fuimos como para no volver, mis padres se habían separado, era una situación. Y aparte yo tengo un momento puesto en mi mente, mi padre escuchaba un montón José Luis Perales, él es uno de mis compositores favoritos. Pero claro, la música de José Luis Perales, tela. Entonces yo recuerdo... Como para venirse arriba tampoco. Claro, no, de venirse arriba nada. Yo recuerdo irme de Murcia, estar pasando como por Molina de Segura, Cieza, Sí, que es todo ese sí. camino hacia Madrid, Un beso a José Luis. y mirar gran para compositor. atrás y ver las montañas de Murcia y decir, adiós, no sé cuándo te volveré a ver. O sea, ese sentimiento de dejar atrás tu casa para irte a un lugar nuevo, del que no hablas el idioma, que eres pequeño, que ya no va a estar tu padre ahí, te vas solo con tu madre, que no entiendes muy bien lo que está pasando. Llegas a Utah, menos mal que mi familia era mormona. O sea, ya erais mormones Antes. desde Murcia. Bueno, es que si yo te cuento porque somos mormones. Mormones pero en sí. Murcia y luego ya en Utah no desentonasteis. Ruth, tanto, cuéntanoslo, porque sois mormones. Mira, Claro. mi madre, mamá, perdóname, te quiero. Mi madre es una mujer increíble. O sea, ojalá me pareciese un 10% a lo que es ella, porque es bestial. Ella se crió huérfana, su primer marido, pues en la época, ella tiene ahora 82 años, pues tenía un problema de alcohol, con lo que conlleva a la gente que tiene ese problema, que muchas veces las personalidades se cruzan, entonces vivió maltratos muy extremos y se enamoró de mi padre al separarse y tal. Entonces se enamoró de mi padre, pero mi padre estaba casado y tenía otra familia. Se enamoraron, estuvieron 7 años juntos, nació mi primera hermana dentro de esa relación, porque somos 6, y como el péndulo familiar es mi madre, ahí no hay hombres que entren y salgan. Ella es la madre, el padre, el Espíritu Santo, Dios, todo. Entonces, entre mis hermanos no hay diferencias, pero sí que mi hermana Amor fue la primera hija de esa relación y yo fui la última. Y en esa última pasaron 7 años. 7 años de agonía, porque yo nunca conocí a mi padre, pero yo creo que mi padre, pues, no solo tenía a mi madre, tenía a su mujer, a mi madre, a otra. Situaciones que no puedes juzgar, que no puedes, ¿sabes? O Sí, sea, total. y entonces yo fui la última noche de ellos dos. ¿En serio? Oye, pero es fascinante. Ruth. Porque mi madre lo dejó, porque él no te vaya, porque sí, porque tal, porque yo no puedo vivir así, porque esto no puede seguir. El polvo de El tu vida. último polvazo. Ya. De punta. Mi madre se queda embarazada y le dice a mi padre, estoy embarazada. Y entonces él le dice, bueno, pero como no quieres estar conmigo, pues ten dinero y vete a abortar. Eso tu padre. Y entonces mi madre estuvo planteándoselo, estuvo pensándolo. Claro, aquella situación, aquella época, mis hermanos, sin un hombre en la familia. Estamos hablando que Franco había muerto hacía poco. O
Yo soy del año 82. Todavía estaba ese momento de una madre con tanto hijo y embarazada, sin marido, a ver qué es esto. Claro, mis hermanos le decían, mamá, aborta, aborta, o sea, no podemos pasar... ¿Cuántos hermanos, o cuántos Yo hijos soy la tuvo con tu quinta. padre? 2. 2. De su primer matrimonio son 3, luego mi hermana Amor y yo, y luego mi hermano pequeño Vicen, que es de su tercer matrimonio. Total, mi madre iba a abortar y no aborta porque llegan 2 misioneros mormones que le dicen, tenemos un mensaje para ti de que no estás sola, de que Dios te ama, y mi madre dijo, no aborto. Por favor, qué historia, Ruth. Entonces mi Increíble. madre recibió la religión mormona estando embarazada de mí, se bautizó estando embarazada de mí, y yo ya nací dentro de la iglesia. Y fue lo que me salvó la vida. O sea, los mormones, yo estoy aquí gracias a, evidentemente, gracias al coño de mi madre, pero gracias a que llegaron esas personas y le dieron a mi madre el impulso y el valor que necesitaba, ¿no? Wow. Luego, evidentemente, cuando nací, pues mis hermanos se volcaron, todo bien, ¿no? Pero sí fue una situación muy difícil, sobre todo porque para ellos era una vergüenza. Entonces, yo creo que desde el minuto 1 de vida siempre he sentido que era un estorbo. Siempre he sentido, no destaques, camúflate en el rebaño, no hagas demasiado ruido, no llores, no. Y lo único que tenía era cantar, porque yo canté antes de hablar. Y era mi manera de existir. Era mi manera de existir. Entonces, con 9 años nos fuimos a Utah y bueno, mi madre luego se casó. Se casó con el que yo considero mi padre. En Utah. En España. Se conocieron en España dentro de la iglesia. Y cuando se casaron, que yo tendría 1 año y poco, yo me acuerdo de su boda. Me acuerdo de la boda de mis padres. Cuando se casaron, ese mismo día en el juzgado, mi padre me llevó delante del juez y me cambiaron el nombre, porque yo nací bajo los apellidos de mi madre. Pascual Sánchez. Ruth Pascual Sánchez. Entonces ese día mi padre me dio mi nombre artístico, que es Ruth Lorenzo. Wow. Sí. Vaya historia. ¡Qué Vaya. historia! Ruth, qué historia. es Tan heavy, ¿eh? increíble. No, a mí me parece súper inspiradora. Es O sea, fuerte, es no súper sé. inspiradora. A ver, todos hemos tenido tragedias en la vida, a todos nos pasan cosas, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, no sé si marcada por la vida de mi madre o por, no sé Para no por qué, marcarte, pero... joder. También, o sea, es un ejemplo de mujeres fuertes, ¿no? Que me Sí, imagino que sí. se heredará. ¿Sigues Sí. participando de la iglesia mormona? No, porque soy oveja negra, literal, como el disco. Entonces, en cuanto dije que quería cantar rock, no, Dios no va a estar de acuerdo. Yo dije, pues nada, Pues para chao. adelante, igualmente, para Pero adelante. lo que sí tengo que decir es que mi familia es el pilar más importante de mi vida. Mis hermanos y mis hermanas son lo mejor que tengo. Nuestra madre es lo que hace que estemos todos arraigados, que, ¿sabes? Y ha sido una mujer, y es una mujer muy moderna y con una visión, hombre, para coger a tus hijos y irte a Estados Unidos y venga, empezamos de cero, ¿no? Ella ya tenía 50 y largos en aquella época. O sea, que es una mujer Oye, muy ¿y cuánto potente. tiempo estuvisteis en Utah? Pues hasta los 16. Yo quería preguntarte, ahora que estábamos hablando, hilando con el tema del programa de hoy, bueno, los mormones evidentemente han evolucionado y habrá de todo como en botica, ¿no? Pero No me digas que eres mormón. sí, en mis noches húmedas. Coño, soy te iba a decir, no mormón. puede ser. Hombre, digo, todavía creo. lo sueltas, que es Mira, una caja de sorpresas. Hay una serie A ver. ahora que se llama American Primeval, ¿no? Que es del viejo oeste, de cómo se forma el estado de Utah, y es una guerra entre el gobierno federal de los Estados Unidos y los mormones, que es una guerra civil entre ellos que dura muy poco, pero los mormones Pero tú, ¿de dónde te sacas toda esa información? Joder, eso A ver, es una actual. persona se lo leída. chapa, yo Qué creo que fuerte, se lo ¿eh? chapa antes de venir. No, y pero lo ahora, saca. mira, me la acabo de buscar ahora en este Ah, mes. lo Digo, ves, joder, pero lo ¿cómo has se llama sacado. la serie esta? De lo Es una serie cultureta que es. No, no, que espectacular. se lo ha sacado. Bueno, a ver, algo para- dejémoslo hablar. No, no, Mira, es, por favor, a ver. y es una guerra, pues claro, es toda la gente que recorre el viejo oeste buscando la tierra prometida. Y Claro. se instalan y la lían. Y yo te quería preguntar, es decir, joder, tú que has vivido esa cultura mormona, Sí. en un tema como En el estamos viejo hablando, oeste, en el nuevo el oeste. viejo oeste, estamos hablando de un tema como los afrodisíacos o los placeres, de unas sociedades que a principio son más conservadoras, represoras en algunos momentos, a nivel de placer, a nivel Bueno, sexual. el placer. ¿Cómo vives tu cambio?
No, es que eso no puede existir. De hecho, la masturbación es algo que está mal visto ante los ojos de Dios. O sea, hay ciertos tabúes que hacen que luego cuando creces cometas errores grandísimos. Porque si tú no has explorado tu sexualidad y tú no sabes qué te sucede cuando exploras eso, en cuanto te enamoras del primer pringao que pasa por delante... Claro. Tú tienes toda flor de piel, no sabes qué te está pasando, no sabes qué son los químicos de tu cuerpo hablando y pues la cagas. Hombre. Entonces, pues Vamos. claro. Entonces, es curioso porque los mormones se practica la ley de castidad, que significa que tú no mantienes relaciones sexuales hasta que te casas. Evidentemente, yo no lo hice. yo no lo hice porque, a ver, la lógica existencial te lleva a saber. Si a ti en la iglesia te enseñan Dios te crea en su imagen y semejanza, significa que Dios siente las mismas cosas que yo. Entonces, si yo siento todas estas cosas, ¿por qué son malas si las ha hecho Dios? Pues no tienen que ser malas. Pues voy a descubrir quién soy, porque si descubro quién soy, descubro quién es Dios. Lo que pasa es que a Dios lo ponen como el algoritmo. Exactamente igual, desde luego. Me y encanta. lo manejan, el speech de Dios va cambiando según cómo esté la sociedad en ese momento. Claro. Y ahora está escuchando reggaetón. Pues no vamos Pobre a escuchar Dios. reggaetón, vamos a escuchar. Pobre Dios. Venga, vamos a ¿qué escuchar vamos a Nueva escuchar? Ola. Mira, vengo con una canción que se llama Afrodisíacos y es una canción de un grupo argentino mitiquísimo, se llama Soda Stereo. Me y bueno, encanta. siempre ha añorado Gustavo Cerati, que nos dejó en 2014 tras un accidente cerebrovascular que tuvo en 2010, que le tuvo 4 años en coma al pobre. Y la verdad es que Cerati, pues Soda Stereo, él fue el cantante y perteneció a esa New Wave, esa nueva ola en Argentina que coincidió también con la salida de la dictadura de los coroneles. También es que mola mucho cómo las vidas paralelas del rock en Argentina o el rock en España fueron como que muy en paralelo hasta que aparecieron grupos como Rosendo, Extremoduro, que rompieron con esa sonoridad, esa musicalidad, para añadirle callo, y en cambio en Argentina se mantiene ese rock mucho más cantarín, mucho más dulce, y yo creo que Soda Stereo pues siempre está bien recordarla. Afrodisíacos, por favor. Es otra época. Sí, pero mira qué línea de bajo, ¿eh? Hostias. Mira qué línea de bajo. Joder, tío. mira, mucho se habla de Alcalá Norte, pero No, Alcalá Norte no. tiene líneas de bajo de aquella época. Tela, son ¿eh? clavadas, ahora se ha vuelto a poner muy de moda todo ese rollo. Bueno, pues aquí Bueno, para la gente, la música, Por Dios, sus yo estoy feliz, cosas, porque es que joder. sus lunes y bajos, sus cosas. Bueno, Pero- pues nada, vamos a hablar de Eurovisión. ¡Oh, eso! ¡Venga, Eurovisión! A ver. Vamos allá. A Ruth no le habrán preguntado nada de Eurovisión, nada. ¿Qué te cuento? Pues no sé. ¿Qué quieres Ya tú has saber? dicho ya muchas veces que tú irías a Eurovisión otra vez, pero lo del Benidorm Fest... A ver, yo siempre he dicho que siempre estaré disponible para mi país, para lo que necesito. Ole. Ostras, qué bien Payuta, suena quieres eso. decir. No, escúchame. Si hay alguien made in Spain, aún por mucho que cante en inglés y tal, o sea, España Los por repatriados, delante. los repatriados, ¿no? Claro. Claro. ¿Por qué? Pues porque yo, Ole. creciendo en Utah, mi madre hacía la tarde de España, que lo hacía ¡Qué maravilla! dos tardes al mes, y venían catalanes, vascos, venían todo el que vivía en Utah, que éramos Todos los 7, españoles de Utah. todos los españoles de Utah, de Provo, en el pueblo donde estábamos, y venían a casa a comer tortillica de patata, ensaladica Jamón, murciana. que si no es que si la comida no es Lomo, afrodisíaca, venga vamos, ya, joder. vamos, lomo que compraba mi madre en no sé dónde, sí. Qué bueno. Entonces, claro, yo irme de Murcia con esa nostalgia, para mí todo lo que fuese España, yo miraba un avión y decía, ¿cuándo volveré a mi casa? Y luego mi madre montó una habitación con un mantón de Manila, con abanicos colgados, y los sábados de limpieza era a son de Lola Flores. Bueno, que es bestial de bueno. Claro. Parece increíble. Nena, que hay que Limpieza limpiar los en Utah. baños. Menuda historia. Que tiene la zarzamora, que a todas horas llora, que llora. Y claro, era la hostia. Tú sabes que Entonces este yo programa España... vamos a hacerlo con una línea de puntos, haciendo tu viaje, poniendo la música, el mantón de Manila, Claro, lo vamos a total, ir dibujando tío. todo con gráficos. Total. Entonces, claro, España para mí no es
esto que se inventa la gente. Esta movida. España para mí es mi Murcia, mi Mediterráneo, mi Madrid, mi Galicia. O sea, es ese lugar de donde soy, al que quiero, si me pilla la muerte en cualquier otro sitio, que me traigan aquí, porque es el lugar. Es que, ¿qué otro país hay como este? Es que no hay. Donde tenemos unas libertades maravillosas, donde se puede decir de todo, donde te puedes sentar en la mesa con el que le vota a uno al otro y tal, te peleas ahí en el momento, pero luego dices, ay, ¿habéis visto? Con Rubén. Incluso con Rubén, ya estamos. O sea, la siesta, todo. O sea, es que España es maravillosa. Estamos empeñados porque claro, En etiquetar, ¿no? Ya. sobre todo porque cuanto más etiquetas, más subdivides, y cuanto más subdividido está todo, más poder tiene el gilipollas que está encima de todo. Total. Entonces, cuanto menos unidos estemos, mejor para el que tiene el poder. Eso es súper importante. O sea, es súper importante. Entonces, hay que dejarse las ideologías fuera y unirse como seres humanos. O sea, si tú me dices, tía, que me voy a vivir a México, tengo muchas ganas, tal, pero estoy nerviosa. Bueno, tranquila, estamos aquí, iremos a verte, ¿sabes? Que en México va a haber más españoles. Como En México habrá más españoles que aquí, pero lo que quiero decir es que cuando tú vives el proceso de vivir fuera y volver, te cambia la visión. Entonces, claro, Eurovisión para mí fue un orgullo. Yo vivía en Inglaterra. Yo estaba viviendo en Inglaterra. He vivido allí 6 años. Esta lluvia de estos días, 6 años. todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Y cuando se me dice... Las endorfinas bien, ¿no? Claro. Cuando yo nunca quise presentarme a Eurovisión, porque lo veía un cuadro. Pero llegó un momento en que los eurofans se hicieron eco, tal. Me llamó Televisión Española, oye, Ruth, vente, preséntate a tal. Y entonces, ya cuando estaba ahí y veía las banderas españolas y veía... Te viniste arriba, pero vamos. Evidentemente. Sí que te quería preguntar. Y A a ver, ver, el tema Eurovisión. Sí, que sí, no- era por de Eurovisión. que nos cuente, que esto está fascinante. Fuiste a Eurovisión Sí. y hiciste una representación del tema maravilloso. ¿Volverías? Que hay mucha polémica con, ay, que vuelva Ruth Lorenzo a Eurovisión. Pero es que depende. Depende. Volvería, claro, yo me volvería a subir a ese escenario sin problema, porque sé lo que es, porque tengo el temple para hacerlo, claro que volvería. Pero, para empezar, creo que hay artistas que merecen la oportunidad. Creo que es algo que otros artistas establecidos deberían arriesgarse a vivir, porque es algo que no van a volver a vivir en sus vidas. Y lo que está muy visto como rancio en nuestro país, fuera se ve diferente. Se ve totalmente diferente. Pero aquí, como nos estamos mirando el ombligo todo el rato, pues solo vemos lo que tenemos delante. Pero realmente es una experiencia increíble. ¿Pasaría por un Benidorm Fest? No. Yo ahí para presentar. Porque qué estrés, las competiciones y todo esto, no, muy estresante. Es maravilloso para dar plataforma y para dar oportunidades a otros artistas, como está Melody ahora, que Melody está teniendo un empujón enorme en su carrera, ¿no? Y creo que es súper importante. Es gracias al Benidorm Fest y a Eurovisión. Claro. El cambio que ha sufrido Melody, que tiene retractores, gente que dice que ha pegado un cambio increíble. ¿En ¿Tú qué qué sentido? piensas del cambio de la El espectáculo. canción? Que Hombre, no, de cómo se ha yo- transformado de lo que la canción que presentó a la que se está presentando ahora. Claro, finalmente. es que, o sea, están siendo inteligentes a la hora de saber que una cosa es España y otra cosa es Europa. Y que lo que nosotros aquí comprendemos y aplaudimos, fuera no se entiende y se aplaude tanto. Entonces yo creo que la inteligencia de decir, suavizo por aquí y engrandezco por allá, pues... Sí, yo creo que ¿Tú Melody crees está que muy que inteligente. ha ido a más? El cambio ha Hombre, sido para mejor. La canción está teniendo muy buena respuesta en Europa. Y los que se estaban dando el por saco aquí en España, a la cuarta escucha ya están diciendo, pues que ¿Sí? me encanta.
que me Sí. gusta. ¿Y por qué hay tanto? Porque hay mucho hate, bueno, mucho hate. Porque, un vamos a poco ver, ahí es como... lo importante de Eurovisión no son en el fondo las canciones, porque, por ejemplo, ahora también ha salido, creo que la finlandesa, que era demasiado explícita, demasiado sexual la canción. Serving Cunt. Claro, Era esa, ¿no? sí, y Sí. tenían que y tienen que cambiarla y tal. De lo que se trata es de que se hable de ello. O sea, desde antes Eurovisión, yo creo que lo que estabas diciendo, ese conservadurismo rancio, creo que ha cambiado porque se ha puesto muy en agenda. Yo te quería preguntar, porque bueno, quiero sí hacer un voto crítico a Eurovisión, sobre todo en el pinkwashing, ese lavado de cara respecto a otras políticas que pasan de remanguillés según los intereses de determinados organizadores, pero sí te quería preguntar, desde la lectura de artistas nuevas, como por ejemplo Tasungueiras, Cube, Raiden, toda esta gente que está saliendo ahora, que hacen, algunos son artistas que llevan trayectoria, otra gente que es nueva, algunos llevan canciones que están muy cerradas, como la de Melody, otros llevan verdaderas canciones que dice, joder, si le hubieras dado una vuelta, ¿no? Qué bien te hubiera quedado. ¿Cómo ves que el hecho de que tanto el Festival Internacional de la Canción de Benidorm o Eurovisión se hayan puesto tan en el centro de la agenda, que los propios artistas digan, para poder estar en la televisión tengo que pasar por este tipo de saraos, independientemente de que sean buenos o malos, porque si no, es imposible que la música entre en la televisión? ¿Cómo ves esa realidad que están viviendo los artistas ahora? Porque se ha habido un cambio de paradigma. ¿Sabes qué pasa? Que los únicos espacios que están ofreciendo el poder ir a cantar son 3. No es que tienes que pasar por ahí, es que por dónde pasas. No, claro, efectivamente. Es que la televisión es que no se apuesta por hacer música. No se apuesta. Y luego tú quieres ir con tu banda a hacer música en directo, a ofrecer algo bueno de verdad, y te cuesta la vida. Te cuesta la vida poder hacerlo. Porque no hay espacios, y como no hay espacios, pues tienes que crearlos, y crear esos espacios es doble de presupuesto. Porque las televisiones ya no están preparadas para eso. Antes habían programas únicamente donde se llevaban artistas, tanto artistas emergentes como establecidos, sí, a presentar sus músicas. O sea, no sé cómo se llamaba el programa este que había antes aquí en España hace mogollón de tiempo. Lo Música presentó... sí, ¿no? Era Bueno, yo la El de oro, ya Bueno, partiendo de que eso. nos hemos pero ido te quiero ya decir, no, mucho pero el más séptimo de antiguo. caballería, No. o sea, ha habido Sí, muchos. claro. Incluso Maika Makowski está Claro, haciendo alguno de los últimos. es que esos espacios ya no existen. Entonces, ¿qué existen? Pues los 3 espacios más comerciales que hay. ¿Y qué haces? Pues decir, bueno, tengo que hacer una promo, pues voy a hacerla. También te digo que el escenario del Benidorm Fest es un buen escenario donde hacer promo. Lo que pasa que a lo mejor tiene que ampliarse un poco más el hecho de decir... está más abierto a que vayan todo tipo de artistas. Este año ha estado Rigoberta, ha estado Amaral, he estado yo, o sea, y ha estado muy, muy bien. Otra cosa es que tú te metas en la competición o no, que te parezca que no, pero por ejemplo, Cube, que la has nombrado, Cube es un artista que lleva empujando 10 años, 12, 13 años, y gracias a la exposición que le ha dado el Benidorm Fest, pues realmente ha tenido ese despuntar, ¿no? O ¿cómo se llama La Noche Entera? Vico. Vico, Vico es una gran compositora, nadie conocía a Vico, y ese espacio pues le ha dado la oportunidad. Tiene controversia, porque puede ser positivo, pero también negativo, porque no hay más espacios donde hacerlo. Ahora La Revuelta te da un sitio donde también hacer música, ¿no? En directo, sí. Sí. Sí, pero bueno, sigue siendo la minoría. Pequeña, la pequeña nota, la guinda del pastel. ¿Y cómo vivís? Porque todo el hate que conlleva Eurovisión, o bueno, no sé si decir hate, siempre ha habido mucha controversia, que sí, las apuestas. Dentro del Benidorm Fest, que tú estás dentro, ¿cómo lo vivís? Pues mira, a mí me da mucha pena. ¿Hay tensión o...? Claro, ¿O no? es que si tú ya estás acostumbrado a estar expuesto, pues lo llevas de otra manera. Porque ya has pasado por procesos de estar expuesto, de que la gente comente en tu YouTube, pero si no estás acostumbrado a eso, es que eres un ser humano que late, que vive, y que la energía negativa que aporta todo ese hate, si no sabes reconvertirla y usarla a tu favor, es muy complejo. Sobre todo depende de la madurez emocional en la que estés, que nada tiene que ver con tu edad,
que tiene que ver sí, cómo, claro. cómo seas Como tú. gestiones. Entonces, ¿qué pasa? Que si no sabes llevarlo bien, pues te puede mermar muchísimo. Ahora, a mí me hace mucha gracia. Porque quien está comentando eso no tiene ni puta idea. No sabe cantar, suele pasar. no sabe subirse a un escenario, no sabe enfrentarse ni a 500 personas de público. ¿Qué me estás contando? Y el que sí sabe y hace hate, pues debería mirárselo. Porque a lo mejor hay Peor, mucha esa frustración gente es ahí. peor. Amor, claro, yo... Esa Exacto. gente es peor. desde Yo luego. pienso que deberían Porque mirártelo. Si sabes el esfuerzo que se pone. Exactamente. Yo te iba a haber hecho el matiz decir, y gente que se ha subido en las Claro. semifinales tampoco sabe cantar. Claro, Es que ¿sabes? menudo se presenta, no me jodas. Que yo voy a decir que ya vamos, En mi casa volvemos son a lo muy de fans. siempre, los hombres, ¿sí? En mi casa, con 9 y 12 años, mira, yo hace ya 4 o 5 años, cuando lo vieron por primera vez, lo vieron el viernes por la noche. Lo que pasa que como eran muy pequeños se tuvieron que ir a la cama y a la mañana siguiente terminaron de verlo. Y de repente están desayunando y y empiezan a nombrar el orden de los países en los que habían actuado. No sabían los países, es que no saben ni lo que es Azerbaiyán. O sea, yo era en plan de rollo, y empezando, coño. Y tuvimos que coger el orden y entre los dos hablando del orden y flipando con las canciones. Tengo listas de reproducción de las canciones que les molan. Ah, Pues pues sí, este no año va a sabía ser yo esto. interesante. No, Bueno, ya te bueno, lo este digo año yo. además se presenta interesante, sí. Lo que os iba a decir, sobre todo estas críticas, ¿no os habéis dado cuenta? Que la mayoría de las personas o de las artistas que se presentan a Eurovisión son mujeres. Muchas, La sí. inmensa mayoría son mujeres. Yo creo que tiene bastante que ver, porque siempre Sin es duda. la crítica de si va, cómo va vestida, porque enseña mucho. Si no enseña mucho es que va Que no muy enseña. tal, que no enseña nada, que hace esto porque lo hace, si no lo hace porque no lo hace. Al final es que parece que hagas lo que hagas, lo van a ver mal. Pero porque es por partida doble, es el hate en este caso por las redes y el hate por ser mujer. Ya está, y siempre va a ser así. Porque Entonces siempre- estáis porque conmigo hay- que hay realmente mucha es gente- mujer, sí, sí. es la inmensa mayoría que se Hay presenta. mucha misoginia. Es que, desde luego. es que aparte las Eso mujeres es hemos- machismo, más que misoginia. Sí, machismo, Y luego Sí. que las mujeres hemos permitido, y fíjate lo que voy a decir, a lo mejor tiene controversia esto, pero hemos permitido que se nos trate así durante demasiado tiempo y ha hecho que sea una costumbre. Y quitar esa costumbre es difícil. Y tú no o sea, si alguien viene y te insulta o te trata mal, si tú no se lo permites y lo vuelve a hacer, ¿cuál es tu reacción? ¿Sabes? O sea, nosotras muchas veces entregamos el poder porque nuestra condición de mujer física automáticamente te lleva a querer proteger lo que tienes delante, porque eres maternal. Entonces tú no entiendes esa acción de ataque, no es tu naturaleza esa acción de ataque. Lo que haces es entregar tu poder. Y una vez entregas tu poder, tú ya no puedes hacer nada. Solo darte cuenta y recuperarlo. Y está en ti decir, a mí no me hables así. A mí no me critiques así. A mí me ha pasado con un presidente de discográfica de sentarme delante de él y de decirme, eres la mejor voz de este país, eres increíble. O sea, si... es que te vi cantar en unos premios 40, saliste tú sola, parecía que habían 30 tías. O haces reggaetón o latino o no te puedo fichar. Ah, muy bien. Y te tienes que vestir más así. Y lo miré a la cara y ahora cuando me ve por los pasillos, cada vez que me ve, hace, hola, sí. Jamás me mira, jamás me saluda. Porque lo miré a la cara y le dije, pues va a ser que no. Pero porque lo acojonaste. Y luego se dedicó a criticarme a mí, a compañeras mías de industria. A ¿Ah, sí? ningún Ah, compañero. encima. Sí, Ah, sí. muy bien. A ningún compañero, a compañeras. O sea, y yo estaba flipando. Flipando. O sea, muy fuerte, ¿eh? Es que esto viene a colación de que parece que una mujer con carácter no No, se entiende. claro. No está claro. Se entiende. O sea, eso ya es borde, ya es. Claro. Es que es muy borde, Por eso es he que querido rescatar asustas. la Es primera que canción, tal, oye, no, es precisamente, que esa simplemente tengo las declaración de cosas claras. intenciones. Ni soy borde, ni asusto, ni nada. Te estoy hablando claro como me hablas tú a mí. Claro. Pero eso todavía no se entiende. Claro, porque nosotras tenemos que estar en ese papel constante de, ay, vale, Sí, ser listas, pero me hago un poquito la tonta. Claro. Claro, pero esos son los
los estereotipos de género, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, totalmente. Claro, que seguimos en la sociedad y que vienen desde Darwin. Imaginaros Darwin, que habló de la diversidad, ¿no?, de especies y dijo, pero en todas las especies, aunque hay diversidad, la hembra es sumisa y el macho es dominante. Fijaros, eso del siglo XIX y todavía sigue en nuestra sociedad. Ya se podía haber Por quedado en supuesto, la Galápagos. Esto está rebatidísimo, pero ahí sigue en Sí, nuestra sí, sociedad. sigue ahí. Seguimos esos roles, estos Pero estereotipos, también es ¿no? una maravilla cuando encuentras a tu pareja o, ¿sabes? Sí. Que no piensa de esa manera y dices, ay, gracias a Dios, ¿sabes? Y entonces puedes ejercer como un dúo de fortaleza en el que un hombre que ve a una mujer fuerte la empodera y cuando estás en tu momento frágil hace lo mismo también, ¿no? Yo creo que eso es súper importante porque no todos los hombres son iguales. No. Pero esos Claro. hombres tienen que salir a la luz para que hayan otros hombres que sigan No esos estáis mismos solos. pasos. Oye, claro. Yo, por ejemplo, Es un aprovecho para hombre, es decir un que, aprendizaje. que Claro, no sé a claro. quién vi a un artista hace poco decir que, claro que me gusta un chulo. Claro, es que a mí, digo, y yo pensé, vamos, yo no soporto a los tipos chulos, nada. A mí no me gustan. No Pero sé, que fíjate- se supone que ¿no? Está como muy inculcado el tener que gustar el chulito, El malote. Hombre, el pero son malote. muchos, yo creo que hay una serie de arquetipos que Pues serán no, 4 o 5 como y que la generales mujer y sumisa. te gustan Pero a Pues cada hay, uno. pues no, hay de todo. Lo que dice Ruth, que es verdad, o sea, ni todos los hombres son así, ni las mujeres. Es que el machismo, hay mujeres muy machistas, o sea, mucho más que los Sí, hombres. sí. O sea, que por supuesto que hay hombres que esto no comulgan con ello en absoluto, ¿no? Pero Sí, sí. lo importante es que cada uno de nosotros expresamos nuestro género de muy distintas Claro. maneras. A veces somos más dominantes, otras veces tenemos otro comportamiento, depende de los Claro. contextos, ¿no? Y yo creo que una cosa importante que se debe comunicar es que aunque tú hayas entregado tu poder, lo puedes recuperar. Tú en cualquier momento puedes abrir la puerta e irte de donde estás. Y eso es lo que, cuando hay manipulación psicológica, no eres capaz de hacer algo tan simple como abrir una puerta e irte. Claro. Y decir, aquí no quiero estar, ¿no? Entonces, bueno, tú que eres psicóloga, luego sabes que hay mujeres o personas que se acostumbran a estas situaciones Claro. y que vivir fuera de esa situación de abuso no saben estar, ¿no? Porque te han acostumbrado de una manera Claro. que es terrorífico Claro. y que van buscando ese mismo perfil una y otra vez. Claro. Repetir patrón, que lo hablamos Claro, precisamente con Fernando Tejero. lo hablamos, pero es que Ruth, lo que tú dices, cuando tú estás sometida a maltrato, sea psicológico y físico o físico y psicológico, es que te cambia Claro, el cerebro. claro. Y entonces no es que no puedas, es que tu cerebro es como las personas que tienen anorexia, ¿no? Les cambia el cerebro, la privación de la comida y tienen, o sea, su imagen en el espejo, tienen una dismorfofobia, no se ven así de flacas. Se Claro. ven, claro, la gente dice, pero ¿cómo con 47 kilos? Digo, es que ella está mirando con su cerebro, no con, No con el tuyo, claro. Exacto. Es que eso y es en el muy maltrato importante. pasa eso, ¿sabes? Sí. Así que es Por muy eso creo que importante. recordar eso de sí tienes el poder, sí puedes, Total. sí puedes, sí puedes. Eso es súper importante. Súper, es verdad. Bueno, vamos con música, Rubén. Mira, qué afrodisíaco lo que acaba de decir, ¿eh? ¿Sí? Ruth, es afrodisíaco. El mensaje como tal, claro que sí. Eso es, la palabra es afrodisíaca 100%, ¿eh? Sí. La erótica del poder. ¿no? Que va, Y luego Y las también, palabras. hablando de afrodisíacos, también es muy importante lo que tú dices, si estás supeditado a que esto es afrodisíaco, al final acaba siendo. Efecto placebo. Mira ¿No? qué bonito. Almu, por Voy favor, súper, el efecto placebo, claro que sí. Oye, tú te dicen que estos alimentos o que este perfume, acordaos de los olores también, ¿eh? Los olores son súper afrodisíacos. Y entonces tu cerebro ya empieza a segregar esos neurotransmisores que hacen a eso, ¿no? Toda tu dopamina, Sí, sí. todo, que hacen las cosas afrodisíacas. Es que todo está entre nuestras dos orejas aquí. O sea, ahí están todos nuestros Pero afrodisíacos. comprobado científicamente, esto que le quede claro a quien nos escuche, Científicamente, no es verdad que exista claro, ningún lo que afrodisíaco. está comprobado es que no hay ninguna sustancia per se que tú te la tomes y eso, un afrodisíaco supuestamente lo que tiene que hacer es aumentarte el deseo, ¿no? Bueno, pues la ciencia todavía no ha dado con una sustancia que digamos, oye, tómate esta, Almu,
que, bueno, que no veas. Sería, imagínate cómo estaría la industria farmacéutica. Pues Pum, 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 sintetizando. Bueno, y haciéndose... O sea, que empecemos por aquí, ¿no? Claro, aquí. Sí. Por ahí. Que encima no cuesta un duro y, oye, y te Por la diviertes cabeza, muchísimo de hecho, por más. si, ¿no? Sí, sí. Por el cerebro. Por el cerebro. Bueno, con música, A ver. ginebras. Sí, estamos saltando de temas. Mira, tenía algo de Björk, tengo algo de Feist, pero veníamos hablando de, por un lado, de pues cómo Eurovisión ha ocupado el centro de la agenda durante gran parte de, pues, sobre todo pues desde febrero hasta mayo. Y también estábamos hablando de, aunque estábamos desde un punto de vista derrotista, creo que las nuevas generaciones, sobre todo a nivel musical, sí han dado un puñetazo en el tablero las artistas femeninas, ya sea en artistas solistas, en bandas que siempre se han llamado las girl groups, pero también pues las bandas mixtas. Creo que las mujeres han ocupado muchísimo un espacio que jamás había estado con tanto volumen y con tanta creatividad, que también eso ayuda, evidentemente. Y bueno, esta canción es la típica canción, que es una canción que habla de otro tipo de placeres, son placeres culpables, en las que puedes reconocer que te gustan cosas, o comerte una hamburguesa en un servicio de comida rápida, o escuchar una canción que no tiene calidad pero es muy pegadiza, y esa es la que te hace mover el esqueleto. Y bueno, la Ginebra fue un cuarteto de chicas muy jóvenes. Estuvieron en el Benidorm Fest haciendo promo. Sí, efectivamente. Sí. Estuvimos ahí. Y fueron una de las jefas de la pandemia aquí en este país, Sí. donde todo el mundo estuvo confinado. Ellas fueron de las que hicieron el cambio generacional. Y bueno, pues han colaborado con Daniel Cantoloco, han hecho versiones de Con la altura de Rosalía, y yo creo que, bueno, pues ese punto fresco y divertido que tienen, Sí, me encantan que ellas. habla de canciones con esta, la típica canción, pues yo creo que, bueno, merece la pena escuchar. Me encanta el sonido de estas chicas. Muy bien. Es lo más. Lo han clavado. Nada, es que Magui canta como Sí, súper arriba, súper sí. bien. Aparte hay mucha room en la grabación, Sí. que eso me encanta. Sí, sí, está muy guay. Genera mucho más dinámica, no es como antes que estaba todo súper fade out esto, ¿no? ¿Ves? Bien ahí, Claro, bien bravo. Mira, bien con ahí, el- bien ahí, bien ahí. con el DJ. móvil. Ya, DJ toca. Almo. Bueno, ¿vas a querer hablarnos de alguna otra canción Os más? pongo- ya. Algo que no se me puede olvidar de hablar con Ruth. Fan, pero muy fan de tu cara con lo de Marisa Aguirre, con lo de IA. No la había visto, pero cuando estuve yo preparándome el programa, como siempre hago, te investigué todo lo que pude. Bien. Y cuando yo vi ese vídeo, digo, yo creo que hubiera puesto la misma cara. Ponnos en antecedente, venga. A ver. Hay Bueno, un yo vídeo lo puedo muy contar, chorra que creo que lo tengo aquí en Instagram y os lo enseño ¿Viralizó? así. Viralizó muchísimo. Yo estaba en la rueda de prensa de Eurovisión Junior, porque este año se celebraba en España. Bueno, 2024, en noviembre, se celebró en España. Necesitaban un presentador, un host que pudiese hablar perfectamente inglés. Inglés. Pues ahí estaba yo y me dijeron, oye, ¿quieres hacerlo? Y dije, venga, pues lo hacemos, ¿no? Era retransmitido a nivel internacional, o sea, todo muy guay. Y vamos a la rueda de prensa, y en la rueda de prensa, pues María, a la que amo y le mando un beso muy grande desde aquí, María empieza a hacer un poco de promo de lo que va a venir para el Benidorm Fest y de las canciones que estaban recibiendo. Entonces, yo soy el espejo, vamos, mi alma está aquí fuera. Mira mi cara. Hemos recibido una canción. Espera. A ver. Sube eso. Primera vez hemos recibido una canción compuesta por inteligencia. Ay, espera. Perdón. Otra vez, otra vez. Mira, mira mi cara. Una canción compuesta por inteligencia artificial. Así que estas son un poco los datos que podemos hablar de ese otro festival que nos ¿Cómo es, toca. mamá? Bueno, pues nada. Venga, vamos con la pregunta. ¡Qué cara! Mucho disimulo no hubo, ¿eh? ¿Qué va? No Muy puedo- bueno. De aquí. Sí, en plan, ¿qué? ¿Cómo que con IA? Bueno, yo he escuchado canciones con IA y no. O sea, todavía eso no está a la altura. No Pero puede. yo creo que te la cuelan, ¿eh? Yo creo Hombre, que sí, ¿eh? Evidentemente, No claro que sé, te la yo pueden creo colar, que pero de la alguien misma está manera, haciendo canciones de la con misma IA, manera que antes te han porque- colado cosas. No, es que lo ha grabado él y no lo ha grabado él, Claro. o porque lo ha grabado otra persona, Claro. o porque lo ha grabado un ordenador, que es que se viene haciendo durante mucho tiempo. Sí, es que, a ver, el tema de la IA, pues una herramienta como puede ser Autotune o Pro Tools,
Porque antes Pro Tools no existía, tú te ponías a cortar la cinta como hemos hecho nosotros ahora, pero eso no existía. Entonces puede ser una herramienta, pero cuando lo utiliza alguien como una herramienta de soporte puede estar bien usado. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo. Hace poco trabajé para otro artista haciendo unas demos y necesitábamos grabar unos coros. No habían coristas disponibles, era para la demo, no para la grabación final. Y entonces, ¿qué dijimos? Señoría, échanos un cable, necesitamos unas coristas. Y entonces elegimos el tipo de voces que fuesen con esa artista, ese tipo de voces, que una de ellas era Chanel, tal. Están esas voces ahí, tú las montas para hacer los coros, lo montas, te sirve como herramienta, pero luego lo grabas con un corista de verdad. Ya, claro. Porque en ese momento no tienes esa disposición, ¿sabes? Lo que no puedes reemplazar, el reemplazar, puede ayudarte como herramienta, pero no al reemplazar. Pues porque tú lo oyes y se oye que no es real. Sí, pero por ejemplo el que te componga una canción y ya asusta, ¿eh? Porque No, a mí no me asusta. yo he hecho la prueba y dices tú, cuidado, que se parece a muchas canciones que a mí no suenan me en la asusta, radio. a mí no me asusta el hecho que se instala la IA, a mí me asusta el hecho que la gente se acerque a la cultura desde una manera acultural, completamente Exacto. acrítica. La gente pone... imagínate, lo vemos más fácil en que coge una serie y le da a 1,5 para ir viéndola rápido, porque simplemente quiere llegar a las 3 escenas buenas y seguir. Entonces tú no estás disfrutando. Es No, legitimísimo, claro, sí. es legitimísimo que lo hagas. O sea, pero no estás disfrutando del objetivo porque sea, a lo mejor porque es consumo rápido, lo que sea. Y en el tema de la música va a pasar lo mismo. Si tú pones la música de oídas y te da lo mismo lo que te pongan, pues evidentemente, como la inteligencia artificial apela a los lugares comunes, tanto sonoros como letrísticos, pues te da lo mismo. Mira, nos ha pasado con el disco, grabando el disco, porque os he contado que lo hemos compuesto todos juntos, pero luego hemos ido a grabar como se hacía anteriormente, o sea, como se hace ahora. Venga, primero entra el batería, luego entra el bajista, luego viene el guitarrista, luego tal. Y al final tienes una canción diseccionada que no está viva. Que como ha nacido es en la sala de ensayo con todos tocando. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacerlo con todos tocando. Y cuando lo escuchas, dices, ¿por qué le falta el punch? Pues le falta el punch porque está grabando en digital. Pon una cinta a ver cómo suena y de repente es un Tyrannosaurus Rex. Entonces, claro, todo está en si buscas un Satisfyer o estás buscando una buena noche de amor loco. Claro. ¿Qué buscas? Pues no, en la vida? no está mal ninguna de las dos, en realidad. Qué buen Claro. ejemplo, ¿no? Bueno, chicos, nos tenemos que ir yendo. Qué guay ha sido hablar un con placer vosotros, tenerte con nosotros. Igualmente, un gustazo. Bueno, nada. Me encanta tu gusto musical, ¿eh? Guau. Muy bien, Rubén. No le digas eso que se viene arriba, ¿eh? Oye, que nos encanta. Oye, todo. Yoli, joder, bueno, esto aquí, besitos, me gusta. besitos. Pero bueno. Chicas. Chao, chao, chao. Chao.